Esta es la historia de uno de los incidentes más trágicos en toda la historia de la aviación. Un avión Jumbo pierde el control a 7.300 metros de altura y la tripulación no entiende qué sucedió. Un error inocente cometido años antes pone en riesgo a más de 500 vidas a bordo, y los investigadores encuentran de casualidad la razón detrás del mayor accidente aéreo de la historia. El vuelo 123 de Japan Airlines está totalmente fuera de control. Todo esto a continuación. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real. La reconstrucción de los hechos está basada en declaraciones de los testigos. Este podría ser el último video que existe del vuelo 123 de Japan Airlines. Es el final del verano y millones viajan a casa para una festividad tradicional japonesa. Explotó algo. Habla el vuelo 123. El avión lleva solo 12 minutos de vuelo cuando le ocurre algo aterrador. El Jumbo está fuera de control y empieza a ascender y descender de a cientos de metros. Se dirige directamente hacia las montañas que rodean al monte Fuji, la montaña más alta de Japón. En tierra, el personal de Japan Airlines está desesperado buscando la causa del problema. En Tokio, los controladores de tráfico aéreo intentan poner el avión a salvo, mientras los pilotos recurren a medidas desesperadas para mantener el avión en el aire. Tokio, Japón, 12 de agosto de 1985. En Japón es la víspera de Obon, una festividad tradicional para honrar a los antepasados, y mucha gente está regresando a su lugar de nacimiento para ver a su familia. El aeropuerto de Haneda en Tokio está repleto de personas intentando regresar a casa. En la pista, los aviones Jumbo están haciendo fila. Aquí viaja tanta gente en avión que Japan Airlines tiene que usar los 747 incluso para sus vuelos internos cortos. El centro de control de área de Tokio maneja las aeronaves que vuelan sobre el centro de Japón. Incluso controla todas las entradas y salidas de los dos aeropuertos grandes de la ciudad, Haneda y Narita. Ya son las 6 de la tarde, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Es un típico fin de semana largo. Los vuelos están llenos y los controladores ocupados. Roger, solicitud aprobada. PPE 456, viren en rumbo 250. Asciendan y mantengan nivel de vuelo en 240. En el aeropuerto de Haneda, el vuelo 123 de Japan Airlines está abordando. Entre los pasajeros hay una joven llamada Yumi Ochiai. Ella es tripulante de cabina de Japan Airlines, pero hoy está de descanso. La joven Yumi Ochiai se sienta a 4 filas del fondo del avión. A las 6:12 de la tarde, el vuelo 123 despega rumbo a la ciudad industrial de Osaka, que está a 400 kilómetros hacia el oeste de Tokio. El avión está casi repleto. Hay 509 pasajeros y una tripulación de 15 personas. Japan Air 123, ya pueden despegar. Roger, Japan Air 123. El capitán Masami Takahama tiene 49 años y es uno de los instructores con más experiencia de la aerolínea. En este vuelo él manejará la radio y supervisará al primer oficial que está sentado en el asiento del capitán. Yutaka Sasaki es el que está volando el avión. Él espera que lo asciendan a capitán. El tercer hombre en la cabina es Hiroshi Fukuda, un ingeniero de vuelo veterano. Japan Air 123 ya despegamos y estamos pasando los 800 metros. El vuelo 123 pasará sobre la bahía de Enshu, al sur de la ciudad de Tokio. Luego bordeará la costa hacia el suroeste y finalmente hará un giro brusco a la derecha para aterrizar en Osaka. El vuelo tomará 54 minutos.
El avión despega de Tokio sin ningún problema y asciende rápidamente a 7.300 metros. A los 12 minutos de vuelo, la caja negra del avión muestra que todo sigue muy bien. Hola, ¿algún problema? Alguien quiere ir al baño. ¿Lo dejo? La caja negra del avión registra la petición rutinaria de un pasajero. Quiere usar el baño antes de que apaguen la luz del cinturón de seguridad. Esta es una solicitud muy común en cualquier vuelo. Explotó algo. El aire sale de golpe de la cabina. Las máscaras de oxígeno caen automáticamente cuando disminuye la presión del aire. Hay una explosión y una pérdida repentina de la presurización. Debe haber un agujero en la aeronave. ¿El tren? El tren de aterrizaje. ¿Qué? Revisa el tren de aterrizaje. Primero, el piloto cree que se desprendieron las puertas del tren de aterrizaje. ¿Código 7700? 7700 es el código de emergencia. Cuando la tripulación comunique este código, el control de tráfico aéreo sabrá que el avión está en problemas. Cada avión en la pantalla del controlador lleva una etiqueta que lo identifica. De repente, cambia la etiqueta debajo del vuelo 123. Alguien en la cabina de vuelo ha ingresado la señal de emergencia. ¡Ajusten cinturones! La tripulación está desconcertada. Solo sabe que hubo un ruido fuerte y una explosión. La cabina se despresurizó y se perdió todo el control del avión. Pero los instrumentos no les dan una explicación de qué pasó. Los motores. ¿Están todos bien? Los pilotos se inquietan al ver que no logran que el avión responda. ¡Está cayendo! Vira a la derecha. La presión hidráulica está cayendo. La presión hidráulica alimenta los controles de vuelo, como el elevador que hace que el avión suba y baje, y el timón de dirección y los alerones que lo hacen girar. En un avión grande y moderno, estos controles son demasiado pesados para operarse con cables y palancas. Por eso se controlan con fluido hidráulico, que corre por unas tuberías alrededor de la aeronave. Este fluido es el alma del avión. Japan Air 123 a control de tráfico. Tenemos problemas. Solicitamos regresar a Haneda. Cambio. Roger, solicitud aprobada. Viren a la derecha con rumbo a 090. Pónganse la máscara. Pase el elástico alrededor de su cabeza. No lo alabes. Sí. ¡Tripulación! ¡Ayuden con el oxígeno! ¡Preparen las botellas de oxígeno! No lo alabes tanto. Enderézalo. No responde. Parece que nada funciona. Ninguno de los controles responde. Están a 7.300 metros, viajando a casi 540 kilómetros por hora y sin poder controlar el avión. Los pilotos cada vez tienen más incertidumbre, pero saben que deben descender rápido. El controlador está confundido. El avión no hace el giro esperado de 180 grados hacia el aeropuerto. Ahora se está desviando de su rumbo, pero no hacia Haneda. No. 1, 2, 3. Negativo. Negativo. ¿Pueden confirmar que se han declarado en emergencia? Afirmativo. ¿Qué tipo de emergencia tienen? Perdimos presión hidráulica. ¿Toda? No, mira. ¿Toda? Sí. Comuníquese con la empresa. ¿Quieres hacer un escándalo? La tripulación parece paralizada y no se comunica con la aerolínea ni responde a la torre. Los oficiales de tierra no saben que el avión ha perdido la potencia hidráulica, pero sus pantallas les indican que está volando erráticamente y es posible que esté fuera de control. Viro a la derecha y desciendo. Mira su altitud. Está subiendo y bajando. Tienes que controlarlo. Si no lo logras, entraremos en pérdida. La falla del sistema hidráulico ha causado un problema grave. En los últimos minutos el avión ha comenzado a volar de una manera alarmante. Empieza a ascender de forma abrupta. Luego se inclina y cae en picada a unos 1.200 metros, pero entonces logra nivelarse y comienza a ascender de nuevo. Este patrón de vuelo se repite una y otra vez.
Los pilotos no pueden entender este comportamiento extraño del avión y tampoco saben cómo detenerlo. Centro de Control de Área de Tokio, 12 de agosto de 1985. El controlador recibe una señal de emergencia de un Jumbo que salió del aeropuerto de Haneda hace 13 minutos. Japan Air 123 a control de tráfico. Tenemos problemas. Solicitamos regresar a Haneda. Cambio. Póngase la máscara. Mientras tanto, el miedo y la confusión se propagaron por toda la cabina. Hubo una explosión y ahora algunos pasajeros apenas pueden respirar. Ajusten cinturones. Bajó la presión hidráulica. El avión no cuenta con el preciado fluido hidráulico. Por eso los controles de vuelo no funcionan bien. No lo alabes tanto. Enderézalo. No responde. El personal de las aerolíneas está entrenado para tomar el control en una crisis, y la pasajera Yumi Ochiai ayuda aunque está fuera de servicio. En el centro de control de Tokio, ahora un supervisor acompaña al controlador. ¿Qué pasó? Japan Air 123 declaró emergencia. Quieren regresar a Haneda, pero su rumbo está mal. Parece que no pueden virar. Lo mejor es que vayan a Nagoya. Es una línea recta. La mejor solución sería que el avión cambiara de rumbo hacia el aeropuerto de Nagoya, que está a 128 kilómetros y en una línea recta. Pero necesitarían comenzar a descender de inmediato para aterrizar allí. Están a 72 millas del aeropuerto de Nagoya. ¿Pueden aterrizar ahí? Negativo. Solicito regresar a Haneda. No. Es en la dirección contraria. El capitán quiere intentar regresar a Haneda. Es un aeropuerto grande y es perfecto para un Jumbo 747 en una emergencia, pero está en la dirección opuesta. No sé si podrán lograrlo. 1, 2, 3, ¿pueden descender? Roger. Pero la caja negra muestra que el capitán no desciende. No pueden hacerlo, porque no tienen control de la aeronave. La baja densidad atmosférica a esta altitud hace que los pasajeros encuentren difícil respirar. Las personas sin máscaras de oxígeno pueden quedar inconscientes pronto. La situación empeora cuando algunas máscaras en la parte trasera del avión se quedan sin oxígeno. Han pasado 5 minutos desde la explosión y una tripulante de cabina finalmente puede llamar a la cabina de vuelo con noticias sobre lo que le ocurrió al avión. Sí, ¿qué pasó? La tripulante de cabina le dice al ingeniero que la explosión ocurrió en la parte trasera del avión y puede haber venido del compartimento de equipaje. Colapsó el compartimento de equipaje. Es mejor que descendamos. Deben descender rápido antes de que los pasajeros pierdan el conocimiento, pero parece que el capitán está totalmente paralizado. Los pasajeros están usando las máscaras. ¿Descendemos un poco? El capitán no responde. Es muy posible que él y su equipo ya estén sufriendo los efectos de la hipoxia o falta de oxígeno en el cerebro. La R5. A esta altitud, el oxígeno en la sangre empieza a bajar. Primero su juicio puede verse afectado. Más adelante podrían perder la conciencia. La R5. Sí, entiendo. Capitán, no funcionan las máscaras de la puerta R5. En la puerta R5 la situación se vuelve crítica. Ha fallado el suministro de oxígeno. La tripulación de cabina les da a los pasajeros bocanadas de oxígeno de una botella. El capitán y su equipo parecen seguir sumidos en la confusión. Hagamos un descenso de emergencia. Sí, ¿Nos ponemos máscaras? hagámoslo. Usemos las máscaras. Sí. Pero ninguno se pone la máscara. Nadie sabe por qué. Podría ser por indecisión o porque la hipoxia ha comenzado a nublarles el juicio. En Japan Airlines en Tokio, el departamento de operaciones está al tanto de la emergencia, pero están tan desconcertados como todos. Todo lo que saben es que hay más de 500 vidas en juego
Su trabajo es diagnosticar el problema y encontrar una solución mientras el avión aún está en el aire. Habla Japan Air Tokyo. Control de tráfico aéreo recibió su llamada de emergencia. Sí, la puerta R5 está rota. Troyer, ¿van a volver a Tokio? ¿Qué? ¿Pueden regresar a Haneda? Un momento, haremos un descenso de emergencia. Nos volveremos a poner en contacto. Siga monitoreándonos. Troyer, ¿pudo haberse salido la puerta R5? Si la puerta se ha desprendido, podría haber causado una descompresión explosiva de la cabina al salir el aire. Y hasta algún pasajero podría haber salido despedido del avión. Pero hay una posibilidad peor. Si la puerta golpeó la cola de la aeronave, pudo haberla dañado. La cola le da estabilidad al avión. El timón y los elevadores hacen que suba y baje o se mueva de lado a lado. Si la cola está dañada, las operaciones de vuelo no podrán ayudarlos. En Tokio, la noticia de que un avión Jumbo de Japan Airlines está en problemas se ha filtrado casi de inmediato. La televisión japonesa ya está interrumpiendo la programación regular con entrevistas en vivo. Un hombre vio al avión dañado pasar volando. El avión tenía problemas, se balanceaba de un lado a otro y luego desapareció en una nube. La ruta errática del vuelo 123 lo ha puesto al alcance de una base de la Fuerza Aérea estadounidense en Yokota, en las afueras del norte de Tokio. Allí un controlador estadounidense escuchó las conversaciones entre el avión y el control de tráfico aéreo de Tokio. Quiere ayudar y le ofrece la pista de Yokota para el aterrizaje. Japan Air 123, habla Yokota. Si me escuchan, pónganse en contacto. Los pilotos están preocupados y no responden. Como han perdido todo control normal del avión, ahora están probando los aceleradores para ver qué pasa. Pueden hacer que el avión vaya más rápido o más lento. Al menos tienen control sobre la velocidad. Experimentan empujando los aceleradores hacia adelante cuando el avión está en picada, para que los motores vayan más rápido. Y descubren que eso hace que deje de caer en picada y levante la nariz. Además, si retroceden el acelerador al subir, ralentizan los motores y la nariz vuelve a descender. Normalmente ningún piloto haría maniobras como estas, pero parece que están funcionando. Así por fin empiezan a nivelar el avión de una vez por todas. Luego hacen un segundo experimento. Si les aplican más empuje a los motores del lado izquierdo de la aeronave, logran que el avión gire lentamente hacia la derecha, en la dirección general de Tokio. Pero se les acaba la suerte. Durante estas maniobras los pilotos cometen un error de coordinación. Esto hace que el 747 se vuelva loco. Con las dos manos. ¡Tren abajo! Bajar el tren de aterrizaje debería reducir la velocidad del avión y hacerlo más estable. No funciona. ¿Bajo el alternativo? Por seguridad, los 747 utilizan un sistema eléctrico separado del hidráulico, que puede bajar el tren de aterrizaje en una emergencia. Mientras los motores estén andando, tendrán energía eléctrica. Bajar el tren de aterrizaje ayuda a estabilizar el avión. La resistencia del tren de aterrizaje tiene un efecto amortiguador en el cabeceo, pero también hace que pierdan el control direccional que obtenían aplicando más potencia en un lado de la aeronave. Cerca del monte Fuji, la montaña más alta de Japón, el avión da un giro brusco a la derecha y empieza a caer en picada. El avión cae a 900 metros por minuto, el doble del régimen normal de descenso. ¡Nos caemos! ¿Me oyes? Gira las ruedas hasta el tope. Listo. No giran Pesan más. mucho. Baja el tren. Está abajo. Quédense tranquilos. La caja negra graba a la tripulante de cabina que aún sigue tratando de calmar a los pasajeros. Japan Air 123, estamos fuera de control. Se van a estrellar. Centro de control de Tokio, buenos días. Todas las estaciones excepto el vuelo 123 manténganse en silencio hasta nuevo aviso. ¡Fuera de control! Entendido. ¿Qué necesitan? Quédese con nosotros, por favor. Quédese con nosotros.
De repente el avión deja de caer en picada. Perdió más de 3.000 metros de altura. Ahora está entre las imponentes montañas, pero al menos a esta altitud hay más oxígeno. Los pilotos han estado luchando con el avión durante 22 minutos intensos desde la explosión. No sé si lo lograremos. El fluido hidráulico se agotó. No podemos controlarlo. Nos estrellaremos contra la montaña. La veo a la derecha. Nos estrellamos. Máxima potencia. Su única alternativa es aplicar máxima potencia para levantar la nariz. Vamos a chocar. La veo a la derecha. Más potencia. No te rindas. Mientras intentaban controlar el avión, permitieron que la velocidad disminuyera demasiado. Para salir de la montaña, necesitan máxima potencia para generar más velocidad y sustentación. Estamos ganando velocidad. Sigue así. Sigue así. Ya llegó al tope. Estamos perdiendo altitud. Miren la nariz. Está bajando. Nos caemos. Los pasajeros comprenden la gravedad de la situación. Muchos se preparan para el final. Pero aumentar la potencia hace que el avión vuelva a moverse de manera errática hacia arriba y abajo. Sin más opciones, la tripulación se ve obligada a repetir los mismos procedimientos inútiles una y otra vez. Han estado luchando con el avión por casi 30 minutos. Japan Air 123, aquí Yokota. Los controladores japoneses y estadounidenses están desesperados por ayudar. Buscan darle al vuelo 123 algún tipo de información que le dé tranquilidad. Solicitamos regresar a Haneda. Roger, entendido. Sigan en rumbo 090. Sin embargo, el avión sigue avanzando rumbo al noroeste y se sigue alejando tanto del aeropuerto de Haneda como de la base aérea de Yokota. Ahora, con cada subida y bajada, el avión pasa muy cerca de las cimas de las montañas. ¿Pueden controlar la aeronave? Un silencio inquietante desciende sobre el centro de control. Japan Air 120. Japan Air 123, cambien de frecuencia a la 119.7. 119.7. Los controladores intentan cambiar la frecuencia de la radio. If you can change the frequency. Si pueden, cambien la frecuencia. 7. Pero no hay respuesta. If you read the command. Si me copian, sintonicen la 119.7. Aquí Japan Air 123. Sí, ya sintonizamos la 119.7. ¿Cuál es nuestra posición? Your position. Ahora están a 45 millas al noroeste de Haneda. En la tensión del momento, Your approach. el controlador está algo confundido y se equivoca al decir la distancia del avión a Haneda. ¿Al noroeste de Haneda? ¿Cuántas millas? Sí, correcto. En nuestro radar están a 55 millas al noroeste. Ya estamos listos para su aproximación. También pueden aterrizar en Yokota. Infórmenos qué decide. Cambio. En Haneda, los servicios de emergencia se están movilizando para asistir al avión, donde sea que aterrice. Sí, Roger. Estamos 25 millas al oeste de Kumagaya. De repente el avión entra en una picada abrupta. La peor hasta ahora. Flap arriba. Potencia. Vamos, flap arriba. ¡Potencia! El avión está cayendo a 5.500 metros por minuto. Nos caemos. Flap arriba. Flap arriba. Vamos. ¡Levanta la nariz! Levanta la nariz. Japan Air 123. Japan Air 123, ¿me escuchan?
Japan Air 123, Japan Air 123, ¿me escuchan? Japan Air 123, Japan Air 123. El vuelo 123 de Japan Air ya no responde. En el centro de control, han perdido contacto con un avión Jumbo de Japan Airlines lleno de pasajeros. Un avión estadounidense que vuela en la zona escuchó que el vuelo 123 tenía problemas y transmite que ve llamas en las montañas a unos 100 kilómetros al oeste de Tokio. Más tarde, uno de los pilotos de un C-130 dijo que guió a un helicóptero de rescate a la escena. Los marines estadounidenses estaban listos para descender hacia los restos del accidente, pero antes de que lo hicieran, recibieron la orden de regresar a la base. La rivalidad entre las distintas fuerzas de emergencia japonesas causó confusión y retrasos. Mientras tanto, las víctimas del accidente esperaban que llegara la ayuda. La Fuerza de Autodefensa de Japón llega al lugar durante la noche. El capitán Isuzu Omori encuentra el sitio del accidente mientras vuela su helicóptero y se comunica por radio. Mio Okayama, Víctor 107. Veo algo. Aquí encontré unos 10 focos de incendio en un área de unos 300 metros cuadrados. Víctor 107, Mio Okayama. ¿Hay sobrevivientes? Víctor 107, no se ven sobrevivientes. No hay buena visibilidad. Hay mucho humo. Víctor 107, ¿puede aterrizar para investigar? No, la pendiente es muy empinada y hay fuego por todos lados. No tengo dónde bajar. Omori no ve indicios de que haya sobrevivientes y no quiere arriesgarse a aterrizar de noche, así que decide regresar a la base. Mientras tanto, un equipo de rescatistas se acerca por carretera. Pero como no esperan encontrar a nadie con vida, pasan la noche en un pueblo a 68 kilómetros del accidente. En el sitio del accidente, los pasajeros del vuelo 123 están muriendo. A la mañana siguiente, comienzan a conocerse los últimos momentos del vuelo 123. Al caer, el 747 abrió un camino entre los árboles cerca de la cima del monte Osutaka, una de las montañas al norte del monte Fuji. Cientos de metros más adelante, el avión chocó contra una cumbre y explotó. Los restos del accidente y los pasajeros rodaron por la empinada ladera de la montaña. 14 horas después del accidente, el equipo de rescate de la Fuerza de Autodefensa de Japón finalmente llega al lugar. Allí encuentran el peor siniestro aéreo de una sola aeronave en la historia. Los rescatistas encuentran una sobreviviente. Es Yumi Ochiai, la tripulante de cabina fuera de servicio, que sigue aferrándose a la vida. Pero ella no es la única. También encuentran a una niña de 12 años atrapada entre las ramas de un árbol y la rescatan en helicóptero. Sorprendentemente, 2 pasajeros más están vivos, una madre joven y su hija de 8 años. Eso es un verdadero milagro. Pero ¿cómo han logrado sobrevivir?
Se cree que el cuerpo humano puede soportar una desaceleración frontal de hasta 25 veces la fuerza de gravedad. Pero los investigadores informan que por la velocidad a la que la aeronave chocó, los que estaban en el frente del avión experimentaron una detención brusca de más de 100 G de fuerza. Trasladan de urgencia a los 4 sobrevivientes a un hospital en la ciudad de Fujioka. Los investigadores descubren que los 4 pasajeros sobrevivientes estaban sentados en las últimas 7 filas, y por eso pudieron sobrevivir. En la parte trasera, las fuerzas de impacto fueron mucho menores. Fue pura suerte que se salvaran de los escombros que volaban. La tripulante Yumi Ochiai tiene la pelvis rota y un brazo fracturado. Ella relata lo que vivió mientras yacía en la montaña, esperando que la rescataran. Y cuenta que muchos más pasajeros habían sobrevivido. Después del choque, escuché jadeos y quejidos de muchas personas. Había muchos ruidos y venían de todas partes. Había un niño que llamaba a su mamá. Escuché a una joven decir, «¡Vengan rápido!». Además, también oí la voz de un niñito que decía que iba a resistir. Parecía la voz de un niñito en edad escolar. De repente, escuché un helicóptero en la oscuridad. No lo podía ver, pero sí podía oírlo bien. Sabía que estaba cerca. Pensé que nos iban a rescatar. Agité los brazos, desesperada, pero el helicóptero se alejó. Les grité que no se fueran y que nos ayudaran, pero el helicóptero desapareció. Ya no podía oír las voces del niñito ni de la joven. Lamentablemente, muchos murieron en la fría noche, esperando que los rescataran. Normalmente, investigar las causas de un accidente aéreo es responsabilidad del país en donde ocurre, pero este siniestro despertó la atención de todo el mundo. Unas semanas antes, un 747 de Air India se había caído en el Atlántico y 329 personas habían muerto en el accidente. Ahora hay otros 520 fallecidos. ¿Había algún problema con el 747? ¿El avión más grande del mundo? ¿Podría tener un defecto desconocido de diseño? En el mundo había unos 600 747 estadounidenses. Si el avión tenía problemas, tendría consecuencias graves para la aviación. El caso lo tomó Ron Schlid, un investigador de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, también conocida como la NTSB. Para nosotros, lo más importante era saber si el 747 tenía un problema de aeronavegabilidad. Lo primero fue intentar comprender qué había pasado. En la sede de Washington, el presidente de la NTSB estaba preocupado por las posibles consecuencias que esto podría tener para la aviación mundial. Le escribió una nota personal a su homólogo de Japón en la que le rogaba que invitara a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte a unirse a la investigación. A fines de la década del 70 y en la década del 80, Schlid participó en las principales investigaciones de la NTSB en el extranjero. Está familiarizado con lo delicado que es trabajar con gobiernos extranjeros, así que se dirige a Tokio para reunirse con el resto de su equipo, un ingeniero de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y los representantes de Boeing, que es el fabricante del avión. Cuando llegué, el ambiente era muy estresante. Los medios estaban por todos lados. El público estaba enojado. Al llegar, Schlid descubrió que la policía local japonesa se había hecho cargo de la investigación y la estaba tratando como la escena de un crimen. Los oficiales observaban cada movimiento de su equipo. Sospechaban de todos. El personal de la aerolínea japonesa y de Boeing eran sospechosos. No les permitían ir al lugar del accidente. Schlid tuvo que esperar 2 días para que las autoridades japonesas le permitieran visitar el lugar del siniestro. Convencí a los japoneses de que nos dejaran llevar a la gente de Boeing. Pero ellos tenían que permanecer cerca de nosotros y teníamos que supervisarlos en todo momento mientras estuviéramos allí. No podían trabajar solos. Schlid descubrió que para acceder al sitio,
Los japoneses rápidamente habían construido algunos helipuertos. Nos encontramos con una escena impactante. Los restos se veían de lejos, pero no había una sola parte reconocible de un avión. Había montones de helicópteros en el aire que aterrizaban y despegaban todo el tiempo. Lee descubrió que algunas de las familias de las víctimas habían logrado llegar a pie hasta el sitio del accidente, a pesar de lo remoto que era. Entre los restos del vuelo 123 de Japan Airlines, estaban construyendo altares para sus seres queridos. A los investigadores les caían lluvias de flores encima. Recuerdo ver helicópteros volando por encima. Los familiares de las víctimas estaban a bordo, mirando hacia abajo. Desde ahí arriba dejaban caer pétalos de flores sobre el sitio del accidente. Lo primero que encontramos al llegar al sitio del accidente fue que muchos de los pasajeros habían tenido mucho tiempo para pensar en el final. Encontraron muchas notas escritas en trozos de papel y en cualquier cosa que pudieran encontrar. Mi querida esposa, la vida a tu lado ha sido realmente muy maravillosa. Nuestros hijos se convirtieron en personas de las que estoy orgulloso y jamás hubiera pensado que la cena de anoche sería la última cena que tendríamos juntos. Los pasajeros tuvieron tiempo de darse cuenta de que estaban por estrellarse, así que escribieron notas a sus seres queridos y las dejaron en los asientos o en sus bolsillos. ¿Pero qué pudo haber causado este desastre? Ni las cartas desgarradoras de los pasajeros, ni los restos del accidente ofrecen alguna respuesta sobre qué le sucedió al vuelo 123. Por ahora, los investigadores solo cuentan con las palabras del grabador de voz de la cabina de vuelo del avión. Las palabras del ingeniero de vuelo, que antes había dicho que la puerta R5 estaba rota. Los investigadores creían que la puerta se había desprendido en vuelo y había chocado con la cola y dañado las superficies de vuelo del avión. Estas son el estabilizador horizontal, que hace que el avión suba y baje, y el timón, que controla el movimiento de lado a lado. Pero luego reciben una noticia que destruye esa teoría por completo. La puerta R5 nunca se desprendió. Los investigadores la encuentran entre los restos. El ingeniero de vuelo se equivocó. Ahora la puerta R5 está rota. Una luz de advertencia en el panel le hizo creer que la puerta R5 había fallado en vuelo. Pero la alarma se podría haber activado por un cortocircuito eléctrico, causado por el colapso del techo después de la explosión. Así que no fue una puerta rota la que causó el accidente del vuelo 123. Los investigadores tendrán que buscar por otro lado. Los flap. ¡Vamos! ¡Más potencia! ¡Slap arriba! ¡Slap arriba! ¡Listo! ¡Levanta la nariz! ¡Levanta la nariz! El vuelo 123 de Japan Airlines se estrelló en el monte Osutaka y terminó con la vida de cientos de personas. Los investigadores temen que haya una falla desconocida en el Boeing 747. Necesitan encontrar la causa de este accidente pronto. Una fotografía tomada por un fotógrafo aficionado brinda la primera pista y ayudará a resolver el misterio de por qué el avión perdió el control. La imagen muestra algo extraño. Los técnicos fotográficos la pusieron en una computadora y trabajaron muy arduamente para mejorar su calidad y hacerla más nítida. Y finalmente logran una imagen clara. Pero falta todo el estabilizador vertical en la cola del avión. Eso es una parte crucial del avión, dado que la mayoría de las líneas de fluido hidráulico del avión pasan por el estabilizador vertical. Empieza a tener sentido que hayan perdido presión hidráulica y el control del avión.
Más tarde, un barco de la Armada japonesa, que estaba navegando por la bahía al sur de Tokio, encontró el estabilizador vertical del avión flotando en el mar. Estaba justo en el lugar donde el avión reportó la emergencia por primera vez. Los investigadores ahora están muy seguros de que el punto de inicio del accidente debe tener algo que ver con la cola de la aeronave. Entonces hacen un repaso de lo que ya saben. Algo hizo que se derrumbara repentinamente el techo del fondo del avión y hubo una descompresión explosiva de la aeronave. También arrancó el estabilizador vertical y las líneas hidráulicas principales e hizo que el avión se volviera incontrolable. ¡No lo lograremos! El fluido hidráulico se agotó. ¿Todo? Hubo una explosión, pérdida del estabilizador, descompresión y falla hidráulica. Los investigadores necesitan averiguar qué conecta estos 4 elementos. ¡Potencia! ¡Potencia! Como es habitual, los investigadores comienzan revisando el historial del avión y ahí descubren algo interesante. El avión había tenido otro accidente 7 años antes. El piloto aterrizó el avión con la nariz demasiado alta. La cola golpeó el suelo y se arrastró a lo largo de la pista. Habían reparado la parte trasera del avión y el mamparo de presión. Los aviones modernos deben presurizarse al ascender para mantener la cabina a un nivel razonable para los pasajeros. Por ejemplo, un 747. Cuando el 747 está en tierra, tiene una forma casi ovalada, pero al ascender y presurizarse, se vuelve más circular. El mamparo de presión trasero es como un paraguas de metal enorme que está situado bien al fondo del avión. Su propósito principal es hacer que el aire presurizado de la cabina no se escape por la cola de la aeronave. Debe ser pesado y fuerte porque las fuerzas son enormes, de más de 8 libras por pulgada cuadrada, lo cual es mucha presión. El diseño del mamparo de presión de popa del 747 es lo que se llama cúpula. Está diseñado para soportar la presión con muchísima menos cantidad de metal pesado. Esta cúpula de presión es un diseño típico. 7 años antes, Japan Airlines llamó a Boeing para reparar el mamparo dañado. Los ingenieros de Boeing instalaron un panel nuevo en el mamparo averiado. En 1985, en el sitio del accidente del vuelo 123, Ron Schley tropezó con un resto que finalmente resolvió todo el misterio. Era un trozo de este panel nuevo que habían instalado en el mamparo. La reparación no estaba bien porque encontré que había solamente una fila de remaches sujetando esa junta cuando deberían haber sido 2 filas. Para explicarles a los investigadores japoneses lo que había descubierto, Ron Schley hizo un boceto de cómo debió hacerse la reparación y el error que se había cometido. Fue un error catastrófico. Los remaches estaban soportando el doble de fuerza de la que debían. Uno de los ingenieros de la Administración Federal de Aviación nos hizo algunos cálculos basados en esta reparación. Su teoría era que, si esta reparación no se hacía correctamente, el avión tendría problemas. Esto es lo que pasaría si, por ejemplo, el avión tuviera solo una fila de remaches sosteniendo el mamparo en lugar de 2, como se diseñó. El ingeniero de la Administración Federal de Aviación calculó que la reparación defectuosa del mamparo fallaría después de 10,000 vuelos. El avión iba a fallar en algún momento. Era solo cuestión de tiempo. Los investigadores descubrieron que un simple error humano había provocado todo esto. ¡La nariz! ¡La nariz! Una tarde de verano de 1985, el vuelo 123 de Japan Air despega del aeropuerto de Haneda. Este es el despegue número 12.319 desde que Boeing tuvo que reparar aquel mamparo dañado. Y los investigadores calcularon que esa reparación solo aguantaría para 10,000 vuelos.
A medida que el avión asciende a 7.300 metros de altura, la presión atmosférica baja cada vez más. Pero el aire dentro de la cabina está presurizado para la comodidad del pasajero. La diferencia de presurización entre la cabina de pasajeros y la cola del avión es muy grande y le exige demasiado a la reparación defectuosa del mamparo, que termina rompiéndose. Después se hizo una prueba que replicaba estas condiciones. Comenzaron a aparecer grietas alrededor de los agujeros de los remaches. El mamparo terminó rompiéndose. Entonces el aire presurizado de la cabina hace un agujero que tiene de 2 a 3 metros cuadrados. Y se derrumba el techo cerca de los baños traseros. El aire presurizado se abre camino hacia el estabilizador vertical y simplemente lo hace salir volando. A partir de ese momento el avión está condenado. Los pilotos no saben que a la aeronave le falta la mayoría de la cola y nunca lo sabrán. La cola está flotando mar abajo junto con las líneas hidráulicas cruciales que les permiten controlar el avión. Por fin todo tiene sentido. Sin la influencia estabilizadora de la cola y con la pérdida de la capacidad para controlar el timón y los flaps, los pilotos no pueden controlar el avión. La aeronave enorme empieza a oscilar y a hacer un movimiento aterrador llamado ciclo fugoide. A medida que la nariz desciende en picada, el avión gana velocidad, y esto genera sustentación. Entonces la nariz se eleva de nuevo y el avión empieza a subir hasta que pierde velocidad. Luego se inclina y comienza a caer otra vez. Y ese mismo ciclo completo se repite una y otra vez. El vuelo 123 de Japan Airlines logra recuperar altura y vuelve a caer en unas picadas aterradoras, de a cientos de metros cada vez. Es un milagro que los pilotos lograran mantener el avión en vuelo durante 30 minutos después de haber perdido el sistema hidráulico. Pero el avión repitió el ciclo hasta que se adentró en las montañas y se volvió imposible aterrizar. Ellos no tenían ninguna alternativa excepto volar todo el tiempo que pudieran y esperar un milagro que nunca ocurrió. Baja la nariz, bájala. Sí, ¡Ambas manos! baja el tren, bájalo, ya está abajo. Para entender a qué se enfrentaban los pilotos, se colocaron 4 tripulaciones seleccionadas en un simulador y se les presentó la misma situación. Ninguna pudo aterrizar el avión. Los pilotos del vuelo 123 lograron mantener su avión en el aire por 30 minutos y gran parte del tiempo estaban entre montañas. Fue una hazaña asombrosa de vuelo. Cuando se identificó la causa del accidente del vuelo 123 de Japan Airlines, Ron Schlid tuvo que darle la noticia a su colega de Boeing, uno de los principales diseñadores del avión 747. La verdad era que se había usado una sola fila de remaches cuando habría que haber usado una doble fila. Cuando le describimos lo que habíamos descubierto, obviamente este hombre de Boeing se angustió muchísimo. Se lo tomó muy mal y rompió en llanto porque se trataba de un avión que él mismo había diseñado. Además, la gente de Boeing había hecho la reparación y había cometido un error muy grave, lo que después terminó provocando el accidente. La policía japonesa primero quería presentar cargos penales contra Boeing por su papel en la tragedia, pero los fiscales después terminaron decidiendo no hacerlo. La reputación de Boeing se vio afectada, pero si podían encontrar algún consuelo en esta tragedia, era que no había una falla inherente en el 747. El avión se sigue utilizando y se convirtió en una de las aeronaves civiles más exitosas. Pero a pesar de no haber hecho nada mal, Japan Airlines no tuvo tal consuelo. Después de que me fui del lugar y volví a casa, tengo entendido que uno de los gerentes de mantenimiento de la aerolínea japonesa se quitó la vida. El presidente de Japan Airlines renunció. Las reservas se desplomaron. En Japón corrían los rumores de que la aerolínea era la verdadera culpable y que Boeing solo estaba protegiendo a un cliente valioso. A Japan Airlines le llevó años recuperarse de esta terrible experiencia, que fue el peor accidente de una sola aeronave en la historia.
Se reporta un naufragio en Grecia. Cientos luchan por sobrevivir en una tormenta en forma de remolino. ¡Hay que ayudarlo! Sus vidas corren peligro, pero algunos se convierten en héroes. ¡No te sueltes! Otros hacen lo que sea para poder sobrevivir. ¡Nos matará! Los investigadores descubren una particular cadena de eventos. Son errores pequeños con consecuencias mortales. Mayday. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Un ferry se abre paso a través de una tormenta. ¿Qué es eso? ¡Por Dios! A la vista de tierra, el ferry de esta isla griega se hunde entre fuertes vientos y un mar enfurecido. Había una grieta y se hundiría pronto. Comienza una enorme operación de rescate. Los rescatistas arriesgan sus propias vidas. No quisiera que me vuelva a pasar algo así nunca más. Pensé que moriría allí. Fue una catástrofe. Parecía que el mundo se acabaría. Para la gente de Grecia es una catástrofe nacional. Es el peor naufragio en 30 años. Descubrir por qué sucedió llevará meses de investigación e inevitablemente planteará una pregunta. ¿Qué tan seguros son los barcos en los que navegamos? En curso de colisión. Estamos en la capital griega, Atenas. Esta gran metrópolis tiene 3000 años de historia. Una historia basada en el acceso directo de la ciudad al Mediterráneo. El barrio portuario de Atenas se llama Pireo. Los ferries hacen el trayecto de ida y vuelta entre este lugar y las más de 200 islas que se encuentran en el mar Egeo. Para los viajeros, aquí es donde empieza la aventura. Tienen que estar en algún lugar. Heidi, tienes que apurarte. Eso hago. ¿Segura que no los tienes? Es el jueves 26 de septiembre del año 2000 y las amigas Christine Shannon y Heidi Hart de Seattle están viajando juntas. Compraron boletos para un viaje en ferry hacia la isla de Paros, que está a 166 kilómetros al sureste. ¿Express, Samina? Eso suena muy bien. Sí. Christine tiene 32 años y es maestra de preescolar. Heidi tiene 26 y se acaba de graduar. Quiere hacer gestión empresarial. Ambas han tenido un día muy agitado. Tenían pensado ir a Santorini, que está un poco más al sur. ¿Los tienes? Sí, vamos. Apurémonos. Tengo los boletos. Eso fue una locura. Perdimos el barco a Santorini porque la noche anterior habíamos salido por Atenas. No conocía Paros. Les pedí que me la mostraran en el mapa y pensé que podríamos ir de todos modos, ya que el barco salía pronto. Estábamos en ese barco de casualidad. El destino las lleva hacia ese barco. Y en realidad no era una mala idea. Si sueñas con una escapada griega, Paros es justo lo que esperarías. La vida es tranquila y el paisaje es extraordinario. Unas 12,000 personas viven en Paros durante todo el año. En la temporada turística hay que sumarle 100,000 visitantes a ese número. Los ferries que parten de Atenas van a Pariquia, la ciudad principal. Hay tráfico constante desde y hacia el continente. A medida que un barco se va, otro llega con cientos de visitantes ansiosos por conocer el lugar. Christine y Heidi están entre los 472 pasajeros que suben a bordo del Samina hoy. Mientras se preparan para embarcar, algo queda claro.
Algunos de los barcos que navegan en las islas son modernos y fueron construidos hace poco, pero el Samina es de otra era. Atraviesa el mar Mediterráneo desde 1966. El Samina fue inaugurado antes de que ellas dos nacieran. Y aunque no lo saben, las leyes de seguridad griegas establecen que dentro de un poco más de un año el Samina debe ser retirado de servicio y enviado al desguace. Bromeé con Christine sobre los botes salvavidas. Le dije que si pasaba algo, estaríamos en problemas. Dije que como no hay icebergs en el Egeo, estaríamos bien. Di whisky, whisky. El Samina puede llevar a más de 1000 pasajeros además de los 61 tripulantes. Hoy está a menos de la mitad de su capacidad. Katrina Stark y su prima Sarah Davis de Nueva Zelanda están viajando de mochileras. Hagamos eso. Como Heidi y Christine, navegan hacia lo desconocido. Paros. Sí. No habíamos planeado nada. Nos subimos al primer ferry que salía a cualquier lugar y la primera parada era Paros. A las 7:15, 2 horas después de la partida, se pone el sol. Aún quedan 3 horas antes de que el Samina llegue a puerto. Los fanáticos del deporte, tanto pasajeros como tripulantes, saben cómo quieren pasar el tiempo. Hay un partido de fútbol clave en vivo por televisión. El Panathinaikos, la estrella de Atenas, se enfrenta a sus rivales alemanes del Hamburgo. No había buena señal y la televisión no funcionaba bien. Todos hacían sugerencias sobre cómo arreglarla, ya que parecía ser muy importante para todas las personas a bordo ver ese partido. A las 8 de la noche, el Samina pasa a la isla de Kisnos. Están en horario y llegarán a Paros cerca de las 10:15. El viento va en aumento y el mar se empieza a agitar. Pero estos vientos del norte, conocidos como Meltemi, son muy frecuentes a esta altura del año. El Samina ha atravesado con éxito condiciones mucho peores que estas en las últimas 3 décadas. Tomaré una siesta. Heidi y Christine son las únicas en cubierta. Creen que sus boletos no les permiten entrar. Despiértame cuando lleguemos. Creí que no podíamos entrar con esos boletos. Sería una noche fría y terrible. Ni se me ocurrió pensar en bajar donde estaba la mayoría de la gente en el barco. Para la tripulación del Samina, los viajes nocturnos son normales. Los peligros como arrecifes y rocas están específicamente marcados en sus cartas. Muchos tienen luces de advertencia. 2 grandes formaciones rocosas irregulares emergen del mar enfrente del puerto principal en la bahía de Pariquia en Paros, y son conocidas en el lugar como las Portes o las Puertas. Se encuentran a 5 kilómetros del pueblo. Para los que navegan en estas aguas, las puertas de Paros son un punto de referencia habitual. Son encantadoras, pero también peligrosas. Las rocas se elevan 25 metros por encima del mar. Los barcos que pasan deben mantener una gran distancia. De noche, una luz de señalización en la roca emite una clara advertencia para los marineros. Acercarse demasiado a las puertas de Paros podría llegar a provocar una catástrofe. Están a 2 horas de distancia. Pero navegan hacia una tormenta en formación. A pesar del clima, Christine y Heidi siguen en cubierta. Si hubiera sabido que podíamos ir a otra parte, lo habría hecho, pero estar en esa parte del barco fue muy beneficioso para nosotras porque nos permitió ser conscientes de lo que sucedería después. Estar en la cubierta contribuirá a salvar sus vidas. Muy pronto todos a bordo estarán luchando por sobrevivir. Durante la noche del 26 de septiembre del año 2000, el ferry de pasajeros Express mina parte del puerto de Atenas llamado Pireo.
y se dirige hacia el sureste. Viaja a la isla de Paros, que se encuentra a 5 horas de distancia en el mar Egeo. A medida que el sol se pone, el clima comienza a empeorar cada vez más, y al anochecer un fuerte vendaval que proviene del norte sacude al barco. Pero la tripulación está acostumbrada. El barco es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cosas peores. El Samina mide 115 metros de largo y 18 de ancho, por lo que es más grande que una cancha de fútbol. Los pasajeros están dispersos. Heidi y Christine están en la cubierta. Katrina y Sara están en el salón principal de pasajeros. Aquí está el centro operativo o sala de máquinas. Está bajo el nivel del agua, pero está protegida por una serie de puertas herméticas. La tripulación debe moverse, pero el barco permanece seguro si la cierran correctamente a su paso. El barco tiene un sistema estabilizador para reducir el balanceo que provocan las olas. Son como alas pequeñas que se extienden en el agua. El viaje sigue siendo movido, pero no impide que los pasajeros circulen por el barco a su antojo. Al caer la noche, el mar se agitaba más y más. Llegó a un punto en el que no se podía ni siquiera caminar a bordo del barco. Nos tambaleábamos hacia los lados. La gente se divertía. En ese momento era gracioso. Suelo viajar en ferries con frecuencia. No nos preocupaba en ese momento, pero el mar estaba agitado. En este momento son las 10 de la noche y el viento ha aumentado a casi 50 kilómetros por hora. Las olas llegan a los 2 metros de alto. Hay buena visibilidad a pesar del viento. Esas son las luces de Paros. El Samina está en horario y aún avanza a una velocidad de 33 kilómetros por hora. Pero algo sucede. El barco se inclina bruscamente hacia la izquierda. ¿Y eso? No lo sé. El barco cambió de dirección tan rápido que me despertó y me sentí aturdida. No se sintió como un movimiento normal en un barco. Fue demasiado fuerte. Christine vio algunas luces. Veíamos la costa y pensamos que estábamos cerca. Se pueden ver las luces de Pariquia, incluso las luces de los autos, que están a solo 5 kilómetros. Pero otra luz interrumpe la oscuridad. ¿Y eso? ¡Por Dios! Nunca olvidaré la imagen de esa roca que salió de la oscuridad de la noche. Era una enorme roca marrón con aspecto rugoso e irregular, con luces brillantes en la parte superior que la iluminaban. Parecía un set de película. El costado del barco se raspó contra la roca. Podría haberla tocado con la mano. Se podía oír en los niveles inferiores del barco que el metal se desgarraba. Ha sucedido lo impensado. El Samina ha colisionado contra las puertas de Paros. 1 millón de kilos de barcos se estrellan y arrastran contra las rocas. Fue el peor sonido y el más fuerte que escuché. Sonaba como a unas uñas en un pizarrón. Eran las uñas de Dios en un pizarrón gigante. Había una grieta y se hundiría pronto. La onda expansiva se puede sentir en todo el barco. Se produjo una gran sacudida hacia el lado derecho del barco y quienes estaban de pie se cayeron. Todo en el bar se rompió. Miré por la ventana y vi que había 2 grandes rocas que parecían blancas por las luces del barco. No sé qué fue. Eso no se oye para nada bien. Es muy difícil reconstruir la línea de tiempo. Pareció que pasó solo 1 minuto o 2 hasta que el barco comenzó a inclinarse y a volcarse hacia un lado. En ese momento empezó el caos.
Mucha gente lloraba, rezaba, se abrazaba y gritaba. No había alarma ni sirena. Nadie nos decía qué teníamos que hacer. Debemos irnos ahora mismo. No te asustes. Christine dijo que teníamos tiempo, pero no era así. Debemos irnos ya. Está bien. Pensaba que se hundiría y todos moriríamos. Todos querían un chaleco. Al ser más alta que muchos, pude tomar 2 chalecos salvavidas por encima de las personas. ¿Dónde están los 61 miembros de la tripulación del Samina? Los pasajeros deben arreglárselas. Le dije a Christine que había encontrado chalecos. La gente empezaba a correr. Los lanzaba sobre ellos, pero la gente estaba en pánico. ¡Hay chalecos! ¡Por aquí! Minutos tras la colisión, las luces del barco se apagan. Los pasajeros quedan a oscuras hasta que los generadores de emergencia se activan. Vimos la primera bengala. Era un escalofriante resplandor rojo que sin lugar a dudas potenciaba el terror de que era de noche. Estábamos en la oscuridad y el ferry estaba a punto de hundirse. ¡Sal de mi camino! Las autoridades portuarias ya están al tanto de la crisis en curso en la embarcación. El vicecomandante Dimitrias Malamas comienza a organizar el rescate desde el puerto. Necesita todos los barcos disponibles ya mismo. ¿Hay barcos disponibles? Alexis Bisbas tiene un negocio de yates en la ciudad de Pariquia. A las 10:15, la policía portuaria me llamó y me avisó. Querían saber si podía ir con mi barco lo más rápido posible para ayudar en lo que pudiera. De ninguna manera nos imaginábamos que se convertiría en una catástrofe de esa magnitud. Paros tiene un centro médico equipado para necesidades básicas y no para una catástrofe así. El doctor Sean Polizoides fue cirujano de urgencias por 35 años. Ya está retirado, pero maneja el centro. Vimos que el barco se hundía y había muchos botes y luces. No esperaba que el accidente tuviera un resultado trágico, porque estaba muy cerca del puerto. A bordo del Samina, muchos de los 472 pasajeros se encuentran en un estado de pánico. Era un caos. La gente no sabía qué hacer y esperaba que el capitán o la tripulación la guiara. Una mujer pasó por la puerta antes que nosotros y al salir a la cubierta se subió a la barandilla y saltó. No miró hacia atrás ni le dijo nada a nadie, solo se subió y se tiró al agua. Algunos sostenían niños sobre las barandillas y querían lanzarlos. Fue una escena terrible. El viento dificulta la evacuación del barco. Soltaban balsas salvavidas. No estaban atadas al barco, así que al soltarse quedaban en plena tormenta. El viento las levantaba tan pronto como las inflaban y salían volando hasta perderse en el mar. Las balsas se alejan del alcance de muchos pasajeros que ya habían saltado al mar. ¡Oye! En la confusión, Heidi Hart se tropieza y se golpea la cabeza. ¿Estás bien, Heidi? Pensaba que si me desmayaba allí, moriría ahogada. Debía estar consciente. Tuve una descarga de adrenalina y una sensación que sin duda era terror. Entendí que debíamos luchar por nuestras vidas. En un momento sentí que salía de mi cuerpo y mis instintos tomaron el control.
Todos corrían hacia la parte trasera, pero Christine no. Le dije que fuéramos hacia el frente del barco y no quería porque estaba vacío y oscuro, pero también era la parte más alta. Dijo que no había nadie y le dije que iríamos igual. Y ahí encontramos un bote salvavidas que colgaba del barco. Heidi y Christine escaparon del barco, pero todavía están a la merced de la tormenta. No nos subimos de forma ordenada, solo saltamos. Te quedabas donde caías. Estábamos amontonados en el bote salvavidas. La lucha por sobrevivir se torna complicada. Cada pasajero tiene que elegir entre ayudar a otros o cuidarse a sí mismo. Había peleas en la parte trasera del bote. Gritaban mientras el ferry se hundía. Señalaban al ferry y peleaban entre sí. Y ese fue el momento en el que vi a un hombre nadando hacia el bote y empecé a prepararme. Necesitaba lanzarle una cuerda o algo. No tenía chaleco. Debemos ayudarlo. Agárrenlo. Debemos ayudarlo. Agárrenlo. Solo veía los ojos y la nariz saliendo del agua y apenas lograba nadar hacia nosotros. Todos gritaban que no podíamos subir a nadie más. ¡Ya te tengo! Heidi se inclinó y lo agarró. La agarré a ella por la cintura y me dijo que no lo iba a soltar, por lo que se lo grité a las demás personas. El señor se había quitado casi toda la ropa. ¡Hay que ayudarlo! Yo no soy tan fuerte. No iba a ser capaz de subirlo al bote sola. ¡Ya casi lo tenemos! Los hombres en el bote se dan cuenta de que Heidi no lo soltará y finalmente la ayudan a subir al hombre que se está ahogando. Estaban en pánico. Entonces pienso, ¿quién soy yo para juzgar lo que otras personas pensaban y hacían? Pero se pudo haber hecho mucho más. Una gran cantidad de las 533 personas que partieron en el Samina ahora se encuentran en el mar. Otras todavía están atrapadas en el barco. La embarcación comienza a volcarse. Si se hunde, una gran cantidad de personas se hundirán con ella. ¡Por Dios! El ferry de pasajeros Express Samina ha colisionado con unas rocas cerca de la isla de Paros en el mar Egeo. Entre pasajeros y tripulación, 533 personas luchan por sobrevivir entre vientos fuertes y mares agitados. Algunos han logrado subirse a un bote salvavidas. Otros se han quedado en el barco y ahora temen que este se hunda con ellos allí. Estábamos en la cubierta pensando si era una buena idea saltar al agua. Pero nos estábamos inclinando cada vez más y llegó un punto en el que ya no tuvimos otra opción. Son las 10:50 y pasaron 40 minutos desde la colisión. Sara, ¿estás aquí? El Samina continúa volcándose y a Katrina Stark no le quedan muchas opciones. Se trepa por la barandilla. El barco se ha inclinado totalmente hacia un lado. Katrina está sentada en el casco. ¿Debería nadar hacia la orilla o esperar a que la rescaten? Aún no sabía qué hacer. De golpe, el barco se hundió y nos arrastró junto con todo lo que estaba a su alrededor. No sé cuánto tiempo pasé bajo el agua, pero creí que moriría. Pensaba que me ahogaría allí mismo y lo acepté. Tuve suficiente tiempo para aceptarlo. Justo cuando llegamos al lugar, vimos que el ferry se hundía rápidamente en el agua y fue una escena impactante. Vimos el barco desaparecer y quedamos a la deriva en ese pequeño bote salvavidas a merced del océano. Fue realmente increíble.
Era algo fascinante y trágico a la vez. Solo quedaron las enormes olas y la completa oscuridad. El Samina se hunde a 2,5 kilómetros de las puertas de Paros. El viento, las olas y el mismo impulso del barco llevan al Samina cerca de la costa incluso sin motores. El mar aquí tiene 38 metros de profundidad. A medida que el Samina se hunde, enormes burbujas de aire escapan del barco, lo que hace que el agua sea menos densa y que los objetos en ella se hundan más rápido. Katrina Stark se hunde varios metros antes de que el empuje de su chaleco la saque a flote de nuevo. Tan pronto como me hundí, salí a la superficie. ¡Sara! Su prioridad ahora es encontrar a su prima Sara. Por la tormenta no sabe dónde está. ¡Contéstame! Las olas eran tan grandes que no sabía dónde estaba. Intentaba nadar hacia un lado y parecía que estaba en otro lugar. ¡Sara! Te oigo, pero no te puedo ver. ¡Sara! Le dije que se subiera a un bote y regresara a tierra, que la vería en la orilla. A las 11:15 de la noche, el doctor Polizoides recibe a la primera víctima del accidente, pero algo no encaja. Llegó un hombre en una camilla y lo empezamos a atender. Tenía la presión muy baja. Cuando lo estábamos reanimando, me di cuenta de que estaba seco, lo que significaba que no había estado en el barco. Al final, falleció. Murió en nuestras manos. Me preguntaron si sabía quién era y les dije que no. Su paciente no estaba en el Samina, pero la catástrofe se cobra su primera víctima. El hombre es Dimitrias Malamas, uno de los oficiales que organizó el rescate. Durante la crisis sufrió un ataque cardíaco. Tenía 40 años. Incluso en esta etapa temprana, aunque no sabíamos cuántas personas íbamos a perder, se notaba la sensación de tragedia inminente desde el principio. Un comerciante local, George Scandalis, toma su cámara y graba las primeras imágenes a medida que los sobrevivientes empiezan a llegar. En el momento en que nos acercamos a la costa y vi la hermosa catedral blanca con la cúpula azul, entendí que habíamos sobrevivido. Íbamos a llegar a la costa y estar bien. Me sentí más viva que nunca, casi eufórica. De hecho, una de las cosas más difíciles de aceptar fue que algunas personas habían fallecido porque yo me sentía llena de vida. Uno de los barcos pesqueros locales ahora está lleno de personas que fueron rescatadas del mar. Alexis Bisbas es el dueño de un barco local y parte del grupo de rescate que busca sobrevivientes. En un momento estábamos sobre la cresta de una ola y al siguiente hundíamos la proa en la ola anterior. El agua entraba por las cubiertas. He navegado toda mi vida. Nunca me pasó algo así. No quisiera que me vuelva a pasar algo así nunca más. Rescata a 25 personas del mar gracias a los 3 viajes que realiza hacia las aguas tormentosas. Es increíble cómo actúa la gente. Rescatamos a un joven con un equipo de sonido portátil. Con una mano intentaba aferrarse al barco, pero no podía utilizar la otra porque con ella todavía estaba sosteniendo el equipo de sonido. Una anciana había atado su bolso al chaleco. Intentábamos subirla al bote y nos dimos cuenta de que algo la detenía. Me acerqué para liberarla del bolso y me dijo que si lo hacíamos, bien podríamos arrojarla de nuevo al mar porque su vida entera estaba allí.
Muchos sobrevivientes están en estado de shock. Todos están helados, mojados y agotados. A solo 100 metros, decenas de personas todavía se encuentran en el agua, tratando de sobrevivir hasta que las puedan rescatar. Katrina Stark y otro sobreviviente que es un completo desconocido se aferran desesperadamente a uno de los restos. Me imaginé que el agua estaría fría, pero estaba tibia. Las olas eran gigantescas. No muy lejos de nosotros había una señora mayor griega que no sabía nadar y estaba en pánico pidiendo a gritos que alguien la salvara. No lo hagas. ¡Debemos salvarla! El chico que estaba conmigo me dijo que ella iba a querer venir hacia nosotros y nos hundiría. Nos matará. ¡Morirá! Claramente estaba en pánico. De repente vino una gran ola, la cubrió por completo y no volvió a salir del agua. Se ahogó. Todavía quedan señales de esperanza. Algunas personas fueron arrastradas hacia el sur por el viento y milagrosamente evitaron el impacto contra las rocas. Llegaron a la bahía de Santa Irene, una playa de arena, el mismo lugar al que llegó una de las balsas salvavidas. Ahora se encuentran a salvo, pero el terror que estos pequeños han atravesado es difícil de asimilar. Ya hay más de 400 sobrevivientes en el muelle en este momento. Muchos han atravesado una experiencia aterradora en el agua. Los llevan al centro médico, en donde el doctor Polizoides ha reunido a un equipo de 15 especialistas, entre ellos doctores y enfermeras locales y también turistas que se han presentado para ayudar. Entre las 11:30 y las 12, ingresó la primera persona ahogada en una camilla. Aunque trabajé durante 35 años como cirujano de accidentes, fue una experiencia horrible. Ese fue solo el comienzo de la inquietante sensación de que la situación era grave. A la medianoche y después de estar una hora en el agua, el equipo de rescate llevó a Katrina Stark a la orilla. Fuimos los últimos en subir al bote. Cuando estábamos regresando al puerto, nos detuvimos algunas veces para recoger a otras personas. Pero se daban cuenta de que estaban muertos, así que los dejaban. Katrina desconoce si su prima sobrevivió. ¿Sara? ¡Katrina! Estaba muy feliz. ¿Cómo llegaste? No me despegué de ella. Estoy feliz de verte. Manténganse calientes. Eso haremos. Fue aterrador. Pasaron 5 años y todavía tengo pesadillas. Todavía me hace llorar. Han pasado por algo horrible. Fue traumático y aterrador, pero también fue un momento crucial en mi vida en el que usé todas las herramientas que tenía para lograr sobrevivir. Creo que lo tenemos. Tira de él. No me arrepiento de haber atravesado esto. A las 12:30 de la noche, más de 2 horas después de la colisión, el enfoque se centra en la búsqueda de cuerpos. Ves los cuerpos y te encuentras a una persona que estaba respirando hace 1 hora, pero que de repente está muerta. Fue muy angustiante. Me tomó bastante tiempo sacarlo de mi mente.
Fue muy difícil. Confirman 25 fallecidos. Debido a la llegada continua de víctimas, el doctor Polizoides está abrumado. ¿Debo intentar salvarlo? ¿Debo esperar y ver si realmente vale la pena? Fue una catástrofe. Parecía como que el mundo se acabaría. Se sentía más como una película que como la realidad. Cada media hora aumentaba el número de cuerpos. A las 2:30 de la mañana, el número llega a 60. No hay lugar para tantos cuerpos en el centro médico. La iglesia de San Nicolás en la costa ahora se convierte en una morgue temporal. La búsqueda de personas vivas o muertas continúa durante toda la noche. Muy pronto los investigadores comenzarán a hacer preguntas difíciles. ¿Quién es el culpable del naufragio? ¿Por qué tuvieron que morir tantas personas? El ferry de pasajeros Express Amina ha naufragado durante una tormenta en el mar Egeo. Ya se han confirmado 60 fallecidos y muchos necesitan atención médica. La luz de la mañana deja ver la magnitud de la tormenta nocturna. Un bote salvavidas yace destrozado sobre las rocas. Las balsas salvavidas se volaron sin nadie a bordo. Un cartel en el puerto muestra quiénes han sobrevivido y quiénes siguen desaparecidos. Los cuerpos seguirán apareciendo en las playas por varios días más. No hay suficientes ataúdes en Paros. Llegan más. Hasta los profesionales más experimentados se ven afectados por el trauma. No pude dormir por 2 noches. La tercera noche pude dormir, pero soñé que mi hijo moría ahogado. Con mucha rapidez el dolor se convierte en rabia. ¿Dónde estaba la tripulación cuando el barco colisionó? Y cuando los pasajeros necesitaban ayuda. Los rumores corren como la pólvora y los medios los difunden. Pásenlo hacia atrás. ¿Algunos miembros de la tripulación habían estado viendo el partido de fútbol cuando debían estar al timón? El capitán Vasilis Yanakos, de 53 años, está bajo custodia policial para ser interrogado. En Paros comienzan los funerales. Aquí llevan a un niño de 4 años que se ahogó con su padre. Los buzos descubren que en el casco del Samina quedaron 10 cuerpos. El último cuerpo aparece flotando 2 semanas después del hundimiento a 50 kilómetros al norte de la isla de Paros. En total 80 personas murieron. Fueron 75 pasajeros y 5 tripulantes. Esta es la catástrofe marítima más grave de Grecia en más de 30 años. Es una tragedia nacional. Tras las amargas consecuencias, la atención se dirige a la empresa dueña del Samina y su vicepresidente, Pantelis Finias. Podría enfrentar cargos criminales y demandas de indemnización por varios millones de dólares. 2 meses después del hundimiento, la policía se agrupa en torno a un cuerpo en la acera afuera de la sede de la compañía en Atenas. Pantelis Finias se ha arrojado del 6º piso y se ha quitado la vida. Expertos marítimos de la Universidad Politécnica Nacional de Atenas inician una investigación. Se obtiene un testimonio detallado de 46 miembros de la tripulación, así como de 192 pasajeros. Las autoridades griegas quieren que la universidad les dé una explicación detallada de lo que sucedió. El profesor David Molyneux del Centro de Investigación Nacional de Canadá es uno de los referentes mundiales en seguridad de ferries. Estudió los hallazgos de los investigadores griegos, quienes realizaron un descubrimiento impactante. Se desmintieron las especulaciones iniciales y se probó que el accidente fue provocado por algo completamente diferente. Los testimonios revelan cada detalle pequeño pero crucial que combinados convierten una travesía rutinaria en una catástrofe nacional. A las 3 horas de viaje, la tripulación activa el piloto automático.
El piloto automático conecta la brújula con el timón y ajusta el rumbo según sea necesario para mantener el curso. Incluso en piloto automático, la tripulación debe vigilar la posición del barco. Dejar el piloto automático sin supervisión, sobre todo en mal tiempo, es una mala práctica porque el viento y las corrientes desvían el barco. La electrónica del piloto automático no compensa ese tipo de desviación constante. A medida que el clima empeora, la tripulación activa el sistema estabilizador del barco para que el viaje sea más cómodo para los pasajeros. El estabilizador usa dos pequeñas aletas para contrarrestar el balanceo del barco. Pero ha ocurrido algo extraordinario. En este caso solo se ha extendido la aleta estabilizadora derecha. Lo normal es que ambos estabilizadores funcionen al mismo tiempo. Con solo un estabilizador activado, el barco ya no es simétrico, por lo que el flujo a su alrededor está desequilibrado y, como resultado, el barco tenderá a desviarse en una dirección. Con solo el estabilizador de estribor, el Samina se va desviando lentamente hacia la derecha. Es una falla mortal. Los capitanes deben mantenerse por lo menos a 740 metros a la izquierda de las puertas de paros. Pero cuando el Samina llega, se encuentra en curso de colisión. Un miembro de la tripulación intenta girar el barco hacia la izquierda, pero no puede girar lo suficientemente rápido. ¡Por Dios! Fue una situación desafortunada, pero no había motivos para que se hundiera. El daño estaba dentro del rango que se esperaría que un barco pudiera soportar. El barco impacta en la cara este de la formación que se encuentra más elevada. Sucede a las 10:12 minutos. Se produce una grieta de 1 metro de ancho y 6 metros de largo, como un poste de teléfono. ¿Qué fue eso? Pero la grieta está por encima del nivel del agua. No debería entrar agua al barco por allí. Pero poco después ocurre otro impacto. La aleta estabilizadora se dobla hacia atrás. Se clava como un puñal en el costado del barco. ¡Por Dios! Esta grieta de 3 metros sí está bajo el nivel del agua. Peor aún, se encuentra junto a la sala de máquinas. Los generadores principales se apagan. Se corta la luz en todos los rincones del barco. ¡Uno más! El equipo investigador les ordena a los buzos hacer un relevamiento detallado del naufragio del Samina. En su interior encuentran la respuesta al enigma. Incluso con 2 grietas grandes el barco se podría haber salvado. Un error final selló el destino trágico del Samina. El ferry Express Samina ha colisionado contra unas rocas cerca de la isla de Paros en Grecia. Tiene 2 grietas en su lado derecho, por lo que se vuelca y se hunde en aguas de 38 metros de profundidad. Los buzos bajan para inspeccionar el naufragio y hacen un gran descubrimiento. Como todos los barcos de navegación marítima, el Samina está dividido en compartimentos sellados por puertas herméticas. Las leyes de seguridad insisten en que permanezcan cerradas mientras estén en el mar. En el último viaje del Samina, algunas puertas estaban abiertas. Imagina que estás en tu casa y cada vez que pasas por la puerta de la cocina, tienes que cerrarla y trabarla. Luego pasas a la sala y debes hacer lo mismo. Esto entorpece tu vida cotidiana. A veces hay una tendencia a dejar estas puertas abiertas. ¡Uno más! Al dejarlas abiertas, el agua ya no se queda en la sala de máquinas. Al no tener electricidad, la tripulación no puede cerrar las puertas de forma remota. Los investigadores llaman a 29 miembros de la tripulación para un segundo interrogatorio. Este testimonio brinda una descripción de los últimos momentos del barco. Son datos que están incorporados en un modelo informático. A las 10:15, 3 minutos tras la colisión, el barco se inclina solo 5 grados hacia la derecha,
pero pronto se llena de agua por la grieta en la sala de máquinas. A las 10:25, se inclina 14 grados. Ahora la grieta de 6 metros que estaba sobre el nivel del agua queda expuesta al mar. Este es el punto en el que el Samina y las 80 personas a bordo quedan condenados. El barco no puede soportar este nivel de daño. El Samina es un ferry de carga rodada, porque permite llevar distintos vehículos. Es un barco de carga moderno. Los vehículos simplemente ingresan en reversa por las puertas de popa y luego salen en su destino. Es un diseño económico, pero presenta un defecto que podría ser fatal. Las peores catástrofes marítimas recientes han involucrado a barcos con este tipo de diseño. El Gerald of Free Enterprise se hundió y 193 personas fallecieron en Zeebrugge, Bélgica en 1987. 850 personas murieron en el ferry Estonia en el mar Báltico en el año 1994. A diferencia de un crucero o un buque de carga que cuentan con muchos compartimentos pequeños, la cubierta de un barco de carga rodada es un área grande y abierta. Por eso es vulnerable a inundaciones rápidas. No es lo mismo que se inunde una caja de huevos que una caja de zapatos. La caja de zapatos tendería a llenarse muy rápido, mientras que la caja de huevos se llenaría compartimento por compartimento y se mantendría a flote a diferencia de la de zapatos. Este espacio abierto es especialmente vulnerable porque está muy cerca del nivel del agua. La cubierta de vehículos es baja para facilitar la entrada y salida. Como resultado, si el barco se daña, depende de los compartimientos estancos para mantenerse a flote. A las 10:29, el Samina se inclina 23 grados. Ya casi. Sí. Ahora está tan inclinado que ya no se pueden lanzar más botes salvavidas. Solo 3 de los 8 que llevaba se usaron. 3 minutos después, a las 10:32 se inclina 33 grados. A las 10:50, el barco se voltea por completo. Sabemos la hora exacta porque el reloj se detuvo a las 11:02. Los buzos inspeccionan el naufragio y hacen un hallazgo crucial. De las 11 puertas del barco, 9 estaban abiertas. Lo más importante de este accidente fueron las puertas abiertas. Como resultado, el barco se inundó, perdió la reserva de flotabilidad y se hundió. Si las puertas hubieran estado cerradas, pese al error de navegación que llevó al barco contra las rocas y a la grieta en la sala de máquinas, habría sido un accidente del que se podría haber sobrevivido. El juicio contra el capitán del barco Vasilis Giannakos y otros 7 miembros de la tripulación comenzó en mayo del 2005, más de 4 años después de la catástrofe. El naufragio del Samina condujo a mejoras en la seguridad. Grecia redujo la vida útil máxima de los ferries, que pasó de 35 a 30 años. La tragedia también ayudó a acelerar la llegada del registrador de datos de viaje. Es como la caja negra de un avión, y su uso ahora es obligatorio en todos los ferries. Algo bueno surgió de lo malo. Katrina Stark volvió a Paros por primera vez desde que ocurrieron esos eventos traumáticos. Es un regreso emotivo. Fue traumático, pero también una experiencia que forja el carácter y tiene mucho que ver con quién soy hoy. Debido a su intervención para salvar vidas, Heidi Hart y Christine Shannon recibieron un premio al heroísmo por parte de la ciudad de Seattle. Ahora entiendo mucho más mi fuerza interna y mi capacidad, y puedo vivir libremente sin las ataduras del miedo a lo desconocido, porque sin duda la vida misma es un misterio. Incluso para una heroína, es difícil mirar atrás. Siempre decimos que fuimos afortunadas. Era el lugar y el momento correcto. Es la única razón que encuentro de por qué nosotras sobrevivimos y otros no. Me rompe el corazón.